Mi hermana rompió la única regla que tenía y casi mata a mi familia. Luego apareció en la cena con una copa de vino. Cuando le pregunté por qué no paraba, dijo, todavía está respirando, ¿no? Eso fue hace 10 meses. Hoy, estaba gritando mi nombre a través de la cámara Ring, suplicándome que parara. Mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación que, en el mejor de los casos, era aceptable. Nunca hablábamos, pero tampoco peleábamos. Nunca compartíamos ropa, nunca hablábamos de chicos, nunca hacíamos nada de eso. Cuando estábamos solo las dos, el aire se llenaba de un silencio incómodo, que ninguna de las dos se molestaba en romper. Pero todo cambió cuando ella cumplió 21 años, porque en el momento en que dio su primer sorbo de cerveza, todo cambió. Pasó de beber mensualmente a semanalmente y luego diariamente. Era aplastante verla hundirse cada vez más, y lo peor era cuando intentaba arrastrarme con ella. Yo nunca me gustó el alcohol y quería mantenerme alejada, pero ella me intimidó y me coaccionó para que lo probara. En su 22º cumpleaños, me dio una botella de agua que en realidad era vodka puro. Cuando lo escupí y empecé a toser, levanté la vista y la vi grabando mi reacción y riéndose. Le di una última oportunidad después de eso. Le dije que si intentaba arrastrarme de nuevo a beber, la cortaría por completo. Bueno, un mes después era el aniversario de ella y su novio. Me invitaron a salir con ellos y mi hermana me prometió que no me pediría que bebiera con ella. Por supuesto, mintió. Durante toda la noche, me estuvo dando bebidas extremadamente diluidas que ni siquiera me daba cuenta de que tenían alcohol. Vodka, whisky, incluso ron. Recuerdo sentir un ligero mareo después del tercer trago y que el mundo empezó a girar. Era la primera vez que me emborrachaba. Me aferré a ella preguntándole qué me pasaba, pero ella solo se reía y, como estaba algo ebria, admitió lo que había hecho. No recuerdo los detalles específicos, solo recuerdo estar furiosa. Llamé a un taxi en ese mismo momento y, una vez en casa, le envié un mensaje de voz diciéndole que nunca más quería verla. Lo más loco es que ella me llamó una semana después, culpándome por arruinar su fiesta, porque todos la miraron como si fuera una idiota después de enterarse de por qué me había ido. Ni siquiera respondí, solo colgué. La vida siguió sin ella. Pronto conocí al amor de mi vida. Nos comprometimos, nos casamos. Mi hermana no fue invitada, ni siquiera intentó contactarme. Pero entonces, casualmente, cuando estaba embarazada, me envió un mensaje. Dijo que había visto mi publicación de Facebook sobre tener un bebé con mi marido en la cuenta de una de sus amigas, y que al verlo se dio cuenta de que nada es más importante que la familia. Se disculpó y me rogó otra oportunidad. Estuve muy reacia, pero finalmente acepté. Nos encontramos para tomar un café en un pequeño lugar de brunch, y, aunque fue amable y arrepentida, aún se tomó 3 copas de vino, lo que me dejó claro que seguía bebiendo regularmente. Le pregunté al respecto, y me dijo que el alcohol era una parte de su vida que nunca deseaba abandonar, pero prometió que, si la dejaba volver a mi vida, nunca más me arrastraría a beber. Pensé mucho y durante largo tiempo, y acepté. No estaba segura de qué esperar, pero todo fue bien. Respetó mis límites, nunca me pidió que bebiera y nunca se pasó de achispada delante de mí. Pero la semana pasada vino a mi casa, y fue entonces cuando me di cuenta de que retomar el contacto con ella había sido lo peor que podía haber hecho. Era la primera vez que la dejaba venir después del nacimiento de mi bebé. Le había advertido que no podía acercarse al bebé si había bebido, y ella me dijo que no había problema. Todavía tenía un mal presentimiento, pero el último año me había dado buenas razones para confiar en ella, así que aparté mis preocupaciones. Pero llegó con 2 botellas de vino. Todos tuvimos una charla agradable, e incluso mi marido tomó una copa. Yo, sin embargo, no bebí. Mi hermana casi se terminó las 2 botellas ella sola y estaba bastante borracha. Aún así, la velada iba bien, pero entonces pidió usar el baño. Le indiqué que estaba arriba y, después de esperar unos minutos, subí a ver si se había puesto mala. Pero cuando subí, no estaba en el baño. Número 2. Estaba en nuestra habitación, sentada en nuestra cama, completamente borracha, sosteniendo a mi bebé. En el segundo en que me vio, entró en pánico y se levantó rápidamente para dármelo. Pero al levantarse, perdió el equilibrio. Se cayó y dejó caer a mi bebé. Él cayó al suelo. Grité y fui a revisarlo. Afortunadamente, no había caído desde una altura considerable. Estaba llorando, pero parecía no tener lesiones graves ni nada. Y doy gracias a mi buena estrella por eso. Mi hermana se levantó y empezó a disculparse, y yo solo llamé a mi marido. Le dije que sostuviera a nuestro bebé y arrastré a mi hermana escaleras abajo y afuera para hablar con ella. Le dije que tenía una sola regla. Bajo ninguna circunstancia podía acercarse al bebé mientras estuviera borracha. Y estando borracha, decidió sostenerlo y luego lo dejó caer. Ella seguía disculpándose, pero yo llamé a un taxi para que volviera a casa diciendo que nunca más quería hablar con ella. Sin embargo, eso resultó ser un error, porque, como resultó, ella había hecho más que solo dejar caer a mi bebé. Le había dado de beber el resto de su botella de vino, y él estaba arriba vomitando mientras mi marido lloraba y llamaba al hospital. Las siguientes horas fueron un borrón de pánico. La ambulancia nos llevó a urgencias, donde los médicos confirmaron intoxicación etílica en mi hijo bebé. Hicieron pruebas para comprobar otras complicaciones, mientras David y yo caminábamos de un lado a otro en la sala de espera, aterrorizados de que pudiéramos perder a nuestro bebé por el comportamiento imprudente de mi hermana. El personal médico trabajó con eficiencia, pero sus expresiones graves no hicieron nada por aliviar nuestros temores, mientras monitoreaban las constantes vitales de nuestro hijo y tomaban muestras de sangre. La trabajadora social del hospital nos entrevistó extensamente, con cara de sospecha cuando explicamos cómo nuestro hijo había ingerido alcohol. Podía ver en sus ojos que pensaba que tal vez estábamos encubriendo algo. Iniciaron una investigación obligatoria de bienestar infantil, haciéndonos sentir como criminales cuando éramos las víctimas. Tuvimos que responder las mismas preguntas repetidamente, describiendo el incidente con detalle desgarrador, mientras nuestro bebé recibía tratamiento en otra habitación. Intenté llamar a Megan repetidamente durante esta pesadilla, pero ella no contestaba. Los mensajes quedaban sin leer. Los buzones
buzones de voz sin escuchar. Simplemente había desaparecido después de que la ambulancia nos llevara. David la había hecho salir de nuestra casa, pero esperábamos al menos una llamada para saber si Jackson estaba bien. Su completa desaparición solo confirmó que, en el fondo, ella sabía la gravedad de lo que había hecho. Después de una noche agonizante en el hospital, los médicos finalmente nos dijeron que Jackson estaría bien. No se detectó daño permanente, aunque nos advirtieron que incluso pequeñas cantidades de alcohol podrían causar problemas de desarrollo que tal vez no fueran inmediatamente evidentes. Tendríamos que monitorearlo de cerca y llevarlo a citas de seguimiento. El alivio casi me dobló las rodillas, y David y yo nos aferramos el uno al otro, sollozando de gratitud porque nuestro hijo había escapado de un daño grave. Cuando llevamos a Jackson a casa al día siguiente, estaba llena de alivio y rabia a partes iguales. Mi hermana había puesto en peligro la vida de mi hijo, y luego había desaparecido sin asumir ninguna responsabilidad. Esa tarde, mientras Jackson dormía la siesta bajo la vigilancia de David, conduje hasta el apartamento de Megan, impulsada por la adrenalina y sin haber dormido. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante mientras ensayaba lo que le diría, decidida a hacerle entender las consecuencias de sus acciones. Golpeé su puerta hasta que su novio Thomas abrió, con aspecto de resaca y confundido. Afirmó que Megan no estaba allí y que no había vuelto a casa la noche anterior después de visitarnos. Le mostré fotos de Jackson en el hospital y le expliqué lo que había pasado. El color se le fue de la cara. Su shock parecía genuino, lo que sugería que Megan ni siquiera le había contado lo que había sucedido. Se ha puesto peor, admitió. Bebe más que nunca. He intentado ayudarla, pero le pones excusas. Terminé su frase. La estás habilitando y ayer casi mata a mi bebé. Las palabras salieron afiladas y claras, cortando cualquier defensa que pudiera haber estado preparando. Él lo negó, diciendo que ella había pasado por momentos difíciles que yo no entendía. Entonces perdí el control y le dije exactamente lo que pensaba de los dos. Antes de irme, dejé perfectamente claro, si cualquiera de los dos se acercaba de nuevo a mi familia, los haría arrestar. Sus disculpas tartamudeadas me siguieron por el pasillo, pero no significaban nada comparadas con la seguridad de mi bebé. De vuelta en casa, encontré a David sosteniendo a Jackson, que afortunadamente dormía plácidamente. Acordamos de inmediato. Mi hermana quedaba cortada permanentemente de nuestras vidas. Bloqueamos su número, sus cuentas de redes sociales y sus direcciones de correo. Instalamos una cámara de seguridad simple en la puerta principal. Documentamos todo lo que había pasado por si era necesario tomar acciones legales. Las decisiones llegaron fácilmente. La seguridad de nuestro hijo no era negociable. Durante una semana nos enfocamos únicamente en la recuperación de Jackson, turnándonos para vigilarlo día y noche. Parecía recuperarse bien, sin mostrar efectos duraderos del incidente. Apenas empezábamos a respirar tranquilos cuando mi teléfono explotó con mensajes de familiares. Megan había publicado un video lloroso y claramente ebria en internet, afirmando que yo la estaba apartando de su sobrino por despecho. Se describía como una tía amorosa que cometió un pequeño error y ahora estaba siendo cruelmente castigada. El video provocó una avalancha de familiares contactándome, exigiendo saber por qué estaba siendo tan dura con mi, claramente arrepentida hermana. Algunos incluso sugerían que estaba usando este incidente como excusa para continuar nuestra antigua disputa, como si proteger a mi hijo fuera simplemente un acto de venganza. No podía creerlo. Ella había puesto en peligro la vida de mi hijo. Desapareció durante una semana y luego intentaba pintarse como la víctima. Cuando intenté enviar mensajes privados a los familiares clave con la verdad, descubrí que Megan ya les había dicho de antemano que yo estaba exagerando y que Jackson solo había tomado accidentalmente un sorbo de su copa. Varios familiares estaban ahora convencidos de que yo estaba exagerando para castigar a mi hermana. Su disposición a creer su versión sin siquiera escuchar la mía fue profundamente dolorosa y reveló grietas en nuestra familia que no había apreciado del todo antes. Ayer recibimos una carta de aspecto formal de Megan, en la que afirmaba que había ingresado en rehabilitación y que su terapeuta recomendaba la sanación familiar como parte de su recuperación. Quería derechos de visita con Jackson una vez completara el programa. David sugirió que verificáramos esta repentina rehabilitación. Así que llamé al centro que mencionaba. No existía. Ahora estoy aquí sentada, mirando a mi hermoso bebé dormido en su cuna, preguntándome cómo mi propia hermana pudo primero poner en peligro su vida y luego mentir tan descaradamente para manipular su regreso a nuestras vidas. David quiere conseguir una orden de alejamiento, pero algunos familiares ya nos llaman sin corazón por no darle otra oportunidad. La división entre nuestros parientes ha añadido otra capa de estrés a una situación ya traumática. ¿Estoy equivocada al cortar permanentemente a mi hermana después de lo que hizo? ¿Cómo protejo a mi hijo tanto de ella como de los familiares que parecen ciegos al peligro que representa? Nunca imaginé que convertirme en madre significaría defender a mi hijo de mi propia hermana, pero aquí estamos. Todos los libros de crianza que leí me prepararon para noches sin dormir y problemas de alimentación. Ninguno me preparó para tener que proteger a mi bebé de alguien que debería haberlo amado y protegido como familia. Al día siguiente, llamé a Jordan, un amigo que trabajaba como detective y que nos había ayudado con algunos asuntos menores en el pasado. Necesitaba consejos sobre órdenes de alejamiento y qué evidencia necesitaríamos. Vino durante su hora de almuerzo y revisó todo lo que teníamos hasta ahora. Mira, voy a ser directo contigo, dijo Jordan después de mirar nuestra documentación. Conseguir una orden de alejamiento no es imposible, pero los jueces suelen necesitar más de un incidente para establecer un patrón de comportamiento. Le mostré la carta falsa de rehabilitación, las publicaciones en redes sociales y reproduje el video ebrio que Megan había publicado. Su expresión se volvió más seria con cada pieza de evidencia. Documenten todo, aconsejó. Cada mensaje, cada llamada, cada publicación en redes sociales. Instalen cámaras si pueden permitírselo. Y lo más importante, no interactúen directamente con ella. Después de que se fue, creé una cuenta de correo separada solo para documentar el acoso de Megan. Reenvié todos los mensajes de los familiares, capturas de pantalla de sus publicaciones
publicaciones y escribí un relato detallado de lo que pasó con Jackson, mientras aún estaba fresco en mi mente. David instaló cámaras de seguridad adicionales que cubrían el patio trasero y la entrada. Esa noche recibimos la primera alerta de la cámara de la puerta principal. Revisé las imágenes esperando una entrega de paquete o algo inocente. En cambio, vi a Megan tambaleándose por el camino de entrada a las 11:30 p.m., claramente ebria, con un ramo de flores y un oso de peluche. Tocó el timbre repetidamente. Luego se sentó en nuestro porche durante casi 20 minutos, antes de dejar los objetos con una nota. David salió a recogerlos una vez que ella se fue. La nota decía: "Lo siento mucho por el malentendido. Por favor, déjenme ver a mi sobrino. Él necesita a su tía en su vida. Con cariño, Meg". Las flores apestaban a humo de cigarrillo y alcohol, como si las hubiera traído directamente de un bar. Añadí este incidente a nuestro archivo de documentación y tiré todo a la basura. El hecho de que hubiera venido a nuestra casa borracha solo demostró que no había cambiado en absoluto. A la mañana siguiente llamé al pediatra para advertirles que Megan podría intentar acceder a los registros médicos de Jackson. Añadieron una nota en su expediente requiriendo verificación adicional para cualquier solicitud de información. Más tarde ese día recibí una llamada de la oficina del pediatra. "Señora Mitchell, soy Stacy de la oficina del Dr. Peterson. Quería informarle que alguien que decía ser su hermana llamó solicitando copias de los registros de Jackson. Siguiendo sus instrucciones, nos negamos a liberar cualquier información". Se me heló la sangre. ¿Dijo por qué los quería? Dijo que estaba ayudándola a reunir documentación para una consulta con un especialista. Cuando le pedimos el formulario de autorización que supuestamente había firmado, colgó. Agradecí a Stacy la llamada y contacté inmediatamente a Jordan de nuevo. Dijo que esto fortalecía nuestro caso, pero que aún no era suficiente para una orden de alejamiento de emergencia. Sugirió que notificáramos a la futura guardería de Jackson sobre la situación. Al día siguiente, David y yo visitamos Little Explorers Daycare, donde planeábamos inscribir a Jackson cuando yo volviera al trabajo. Mientras explicábamos nuestra situación a la gerente, Karma, su expresión pasó de cortesía profesional a preocupación. "En realidad", dijo con dudas, "alguien que coincide con la descripción de su hermana estuvo aquí ayer preguntando sobre los procedimientos de inscripción. Dijo que estaba pensando en registrar a su sobrino y quería hacer un recorrido por las instalaciones". La realización de que Megan estaba siguiendo nuestros movimientos tan de cerca me hizo sentir físicamente enferma. Le mostramos una foto de Megan y ella confirmó que era la misma persona. Inmediatamente decidimos no usar esa guardería y empezamos a buscar opciones de niñeras en casa. Ese fin de semana, mi madre llamó para invitarnos a la cena del domingo. "Papá y yo los extrañamos mucho", dijo. "Prometemos que Megan no estará allí. Solo queremos ver a nuestro nieto y hablar de todo con calma". Después de discutirlo con David, aceptamos con cautela. Sería la primera vez que mis padres veían a Jackson desde el incidente, y a pesar de todo, no quería privarlos de una relación con su nieto, siempre y cuando Megan realmente no estuviera presente. Llegamos a la casa de mis padres alrededor de las 4 p.m. Mamá nos recibió con abrazos llorosos, arrullando a Jackson, que estaba despierto y alerta en su portabebés. Papá le dio a David un firme apretón de manos y me besó en la mejilla. Todo parecía normal mientras nos instalábamos en la sala. Jackson en una manta para tiempo boca abajo mientras mamá traía café, chili y galletas. Entonces lo escuché, la risa inconfundible de mi hermana proveniente de la cocina. Todo mi cuerpo se tensó. "¿Quién más está aquí?", pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Antes de que mamá pudiera responder, Megan entró desde la cocina sosteniendo una copa de vino. "Sorpresa", dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensé que por fin podríamos hablar las cosas. No dije una palabra, simplemente tomé a Jackson. Agarré la bolsa de pañales y caminé directamente hacia la puerta. Escuché a David detrás de mí diciendo algo a mis padres sobre la confianza rota, pero yo ya estaba asegurando a Jackson en su sillita, con las manos temblando de ira y traición. Conduje a casa sola mientras David se quedaba atrás para confrontar a mis padres sobre su engaño. Cuando regresó una hora después, su expresión era sombría. "Admitieron que lo prepararon todo", dijo, caminando de un lado a otro en nuestra sala. "Pensaron que si nos reunían a todos en la misma habitación, hablaríamos y todo se arreglaría". ¿Dijeron algo más? "Sí, y no te va a gustar. Megan ha estado viviendo con ellos las últimas 3 semanas. Al parecer Thomas la echó después de enterarse de lo que le hizo a Jackson. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis padres me habían mentido en la cara mientras albergaban a la persona que había puesto en peligro a su propio nieto. La profundidad de su traición era incomprensible para mí. Lloré esa noche por la familia que creía tener, mientras David me abrazaba y prometía que saldríamos adelante juntos. A la mañana siguiente envié un mensaje simple a mis padres. "Necesitamos espacio de todos ustedes ahora mismo. Por favor, respétenlo". Luego bloqueé sus números. David sintió lo mismo. Necesitábamos tiempo para procesar esta traición y decidir nuestros próximos pasos sin la presión constante de mi familia. Durante unos días, las cosas estuvieron tranquilas. Nos adaptamos a una rutina con Jackson, que prosperaba a pesar de todo. Me enfoqué en disfrutar de mi licencia de maternidad con él, intentando sacar de mi mente la situación con Megan lo más posible. David volvió al trabajo, aunque llamaba para ver cómo estábamos con más frecuencia que antes. El jueves decidí aventurarme al supermercado con Jackson. Era nuestro primer viaje juntos, que no era una cita médica, y me sentía confiada como nueva mamá. Puse a Jackson en su portabebés, que coloqué de forma segura en el carrito de compras, y empecé a recorrer la tienda. Estaba en la sección de frutas seleccionando manzanas, cuando sentí esa inconfundible sensación de ser observada. Me volví y vi a Megan al final del pasillo, fingiendo examinar un exhibidor de naranjas mientras claramente seguía mis movimientos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella rápidamente miró hacia otro lado, actuando como si no me hubiera visto. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Era nuestro supermercado local, lejos de la casa de mis padres donde ella se estaba quedando. Debía haberme seguido hasta aquí. Abandoné mi carrito medio lleno y me dirigí
dirigí directamente a la salida, agarrando con fuerza el portabebés de Jackson. En el estacionamiento busqué a Megan, pero no la vi. Aseguré rápidamente a Jackson en el coche y conduje a casa, revisando constantemente el espejo retrovisor. Una vez en casa tuve un ataque de pánico en toda regla, el primero de mi vida. No podía respirar, mi corazón latía desbocado y estaba convencida de que Megan aparecería en cualquier momento. Llamé a David al trabajo, apenas capaz de hablar coherentemente. Él volvió a casa inmediatamente y me encontró todavía temblando, mientras Jackson, afortunadamente, dormía plácidamente en su Moisés. Necesitamos ayuda legal, dijo David una vez que me calmé. Esto es acoso. Al día siguiente, consultamos de nuevo con Jordan, quien estuvo de acuerdo en que necesitábamos perseguir una orden de alejamiento con más agresividad. Revisó nuestra documentación y nos explicó nuestras opciones. Para una orden de alejamiento, normalmente necesitamos evidencia de amenazas o acoso, explicó. Seguirte en un supermercado es preocupante, pero difícil de probar como acoso intencional. Los tribunales generalmente quieren ver un patrón de comportamiento que haga que una persona razonable tema por su seguridad. ¿Entonces no podemos hacer nada?, preguntó David con la frustración evidente en su voz. No dije eso, respondió Jordan. Empiecen a documentar todo: horas, fechas, lugares. Instalen más cámaras. Si ella sigue apareciendo donde ustedes están, eso construye nuestro caso. Y no respondan a ningún intento de contacto. Eso puede usarse en su contra para argumentar que el contacto era bienvenido. Salimos de la oficina de Jordan con un plan. Documentaríamos meticulosamente, evitaríamos todo contacto y construiríamos nuestro caso. No era la solución inmediata que queríamos, pero era algo. Durante la semana siguiente, Megan escaló sus intentos de contactarnos. Creó nuevas direcciones de correo para eludir nuestros bloqueos, enviaba mensajes diarios sobre su viaje de recuperación y dejaba mensajes de voz pidiendo solo 5 minutos con Jackson. Cada mensaje empezaba con suficiente simpatía, pero inevitablemente incluía sutiles chantajes emocionales y lenguaje manipulador. Sé que solo estás intentando proteger a Jackson, decía un mensaje de voz, pero ¿realmente quieres que crezca sin conocer a su tía que lo ama tanto? ¿No recuerdas cuánto te gustaba pasar tiempo con la tía Patty cuando éramos niños? Guardé todo sin responder. Con cada mensaje, su tono pasaba gradualmente de suplicante a exigente, de entiendo por qué estás molesta, a estás siendo irracional, y no puedes apartarlo de mí para siempre. 2 semanas después del incidente del supermercado, nuestra recién contratada niñera, Jessica, reportó algo inquietante. Mientras llevaba a Jackson a pasear por el vecindario, notó el mismo coche dando vueltas a la manzana 3 veces. No pudo identificar al conductor, pero el comportamiento era lo suficientemente preocupante como para que acortara el paseo y regresara a casa. Probablemente estoy siendo paranoica, dijo Jessica, pero con todo lo que me han contado sobre su hermana, no quise correr riesgos. Le agradecimos su vigilancia y decidimos invertir en un dispositivo de rastreo GPS para el cochecito. Se sentía ridículo. ¿Qué padre tiene que rastrear el cochecito de su bebé por culpa de su propia hermana? Pero no estábamos corriendo ningún riesgo con la seguridad de Jackson. Al día siguiente recibí una llamada preocupante de Dakota, una amiga de la infancia mutua que todavía tenía contacto ocasional con Megan. No quiero alarmarte, dijo Dakota, pero Megan me ha estado haciendo preguntas raras. Quería saber a qué hora sueles acostar al bebé para la siesta y si todavía guardas una llave de repuesto debajo de la maceta como hacían tus padres. ¿Qué le dijiste?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Nada. Le dije que no había estado en tu nueva casa y que no sabría esas cosas. Ella dijo que quería dejar una sorpresa especial para Jackson, pero algo me pareció raro. Pensé que debía saberlo. Agradecí a Dakota la advertencia y llamé inmediatamente a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. También cambiamos los códigos de la alarma y nos aseguramos de que todas las ventanas estuvieran aseguradas. Esa noche ni David ni yo dormimos bien, turnándonos para revisar a Jackson y escuchar cualquier sonido extraño. Alrededor de las 2 a.m., David me despertó. Hay un coche estacionado al otro lado de la calle, susurró. Lleva allí al menos 1 hora. Miré a través de las persianas de nuestro dormitorio. Incluso en la oscuridad, podía distinguir el contorno del hatchback característico de Megan. Una figura estaba sentada en el asiento del conductor, simplemente observando nuestra casa. David se puso unos jeans y una sudadera. Voy a salir, ten cuidado, le advertí, ya alcanzando mi teléfono por si necesitaba llamar al 911. Lo observé desde la ventana mientras David se acercaba al coche. Los faros se encendieron de repente, cegándolo temporalmente, pero él continuó avanzando. Pude verlo hablando con la conductora, con la postura tensa y defensiva. Después de un breve intercambio, el coche se apartó de la acera y se alejó. Era ella, confirmó David cuando regresó. Dijo que solo estaba asegurándose de que estuviéramos seguros. Cuando le dije que iba a llamar a la policía, se fue. A la mañana siguiente presentamos esta nueva evidencia a Jordan, quien estuvo de acuerdo en que finalmente teníamos suficiente para una orden de alejamiento temporal. Presentamos los papeles ese mismo día y la orden fue concedida en cuestión de horas. Megan ahora estaba legalmente prohibida de acercarse a menos de 150 metros de nosotros, nuestra casa o el consultorio del médico de Jackson. Durante aproximadamente una semana, la orden de alejamiento pareció funcionar. No vimos el coche de Megan, no recibimos mensajes de cuentas desconocidas, ni notamos que nadie nos siguiera. Empezamos a relajarnos un poco, pensando que quizás la acción legal finalmente le había llegado. Entonces descubrí algo horrible. Mientras revisaba Instagram una noche, me topé con una cuenta de blog de mamás que usaba fotos de Jackson. La cuenta se llamaba Aventuras de la Tía y presentaba docenas de mis fotos de Facebook de Jackson con leyendas como mi precioso sobrino creciendo tan rápido y no puedo esperar a nuestra próxima sesión de abrazos. Investigué más y encontré 3 cuentas falsas más en diferentes plataformas, todas usando fotos robadas de mi hijo y fingiendo tener una relación con él. Una incluso incluía historias fabricadas sobre aventuras de niñera y momentos especiales de tía y sobrino que nunca ocurrieron. Pasé horas reportando esas cuentas y ajustando nuestra configuración de
de privacidad para bloquear toda nuestra información personal. David contactó a Jordan sobre este nuevo desarrollo, pero como Megan no nos había contactado directamente ni se había acercado físicamente, las cuentas falsas no violaban técnicamente la orden de alejamiento. El estrés estaba cobrando factura en ambos. David sugirió que empezáramos terapia para ayudar a lidiar con la ansiedad constante y la hipervigilancia con la que vivíamos. Encontramos a un terapeuta especializado en trauma familiar y programamos nuestra primera sesión para la semana siguiente. Durante esa primera sesión de terapia con el Dr. William, nos turnamos para explicar la situación, desde el incidente inicial con Jackson hasta el comportamiento de acoso continuo. El Dr. William fue validante y solidario, ayudándonos a entender que nuestras reacciones eran normales dadas las circunstancias. A la mitad de la sesión, el teléfono de David sonó. Se disculpó y lo puso en silencio, pero entonces vio que era nuestro vecino llamando. Contestó. Escuchó un momento y su cara palideció. Tenemos que irnos, dijo, ya poniéndose de pie. Alguien entró en nuestra casa. Corremos a casa y encontramos a 2 oficiales de policía en nuestra entrada. Nuestro vecino había llamado al 911 después de notar que nuestra puerta lateral estaba abierta. Los oficiales habían revisado la casa y no encontraron a nadie dentro, pero nos invitaron a comprobar si faltaba algo. Todo en la sala y la cocina parecía intacto. Nuestros electrónicos, joyas y otros objetos de valor estaban en su lugar. Pero cuando llegamos a la habitación de Jackson, me detuve en seco. Sobre el cambiador había una gran cesta de regalo envuelta en celofán con un lazo rosa. Dentro había ropa de bebé, juguetes y una tarjeta firmada. Con cariño de la tía Megan. Pero algo estaba mal. Me acerqué a la cesta con cautela y detecté un fuerte olor a vino. Cuando David la desenvolvió con cuidado, descubrimos que toda la ropa de bebé estaba empapada en vino tinto. La tarjeta dentro decía, como no me dejas verlo, pensé en enviarle algo para que me recuerde. La sangre es más espesa que el agua, pero el vino deja una mancha más fuerte. La policía documentó todo y se llevó la cesta como evidencia. Explicaron que, como nada estaba dañado ni robado, y Megan se había ido antes de que llegaran, solo podían añadir esto a nuestro expediente. El oficial sugirió que consideráramos instalar más cámaras de seguridad y tal vez conseguir un perro como disuasivo adicional. Después de que se fueron, David y yo nos sentamos en el sofá en un silencio atónito. La violación de nuestro hogar, específicamente la habitación de nuestro bebé, me dejó sintiéndome violada y aterrorizada. La ropa empapada en vino era una clara referencia al incidente original y mostraba que Megan no solo no sentía ningún remordimiento, sino que nos estaba provocando activamente al respecto. No podemos quedarnos aquí, dije finalmente. Ella sabe dónde vivimos, puede entrar cuando quiera, y la policía no puede hacer nada hasta después de que ya haya hecho algo. David estuvo de acuerdo. Mis padres nos han estado pidiendo que los visitemos. Tal vez podríamos quedarnos con ellos un tiempo. Viven en Lakeside. Ella no pensaría en buscarnos allí. Al día siguiente empacamos lo esencial para una estancia prolongada. Instalamos cámaras de seguridad adicionales que enviarían alertas a nuestros teléfonos y condujimos a la casa de los padres de David en Lakeside. No le dijimos a nadie a dónde íbamos, ni siquiera a nuestros amigos cercanos, por temor a que la información pudiera llegar de alguna manera a Megan. Los padres de David, Michael y Barbara nos recibieron con calidez, convirtiendo su oficina en una habitación temporal para Jackson. Estaban horrorizados por nuestra situación y prometieron ayudar en lo que pudieran. Su casa estaba en una comunidad tranquila y cerrada con buena seguridad, lo que nos dio algo de tranquilidad. Durante los primeros 3 días en casa de sus padres, finalmente me relajé lo suficiente para dormir toda la noche. Estar lejos de nuestra casa y del miedo constante a que Megan apareciera me dio espacio para respirar. Jackson también pareció sentir el cambio de ambiente. Sonreía más y se quejaba menos. Al cuarto día, mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Bonito lugar. El jardín se ve pacífico. Se me heló la sangre. Le mostré el mensaje a David y él salió inmediatamente a escanear el vecindario. No había rastro de Megan, pero el mensaje era claro. De alguna manera nos había encontrado de nuevo. Michael, el padre de David, era un especialista en seguridad retirado que había trabajado para varias corporaciones. Cuando le mostramos el mensaje, inmediatamente entró en modo profesional, ayudándonos a asegurar más la casa y enseñándonos protocolos de seguridad. Nada de rutinas establecidas, aconsejó. Varíen sus horarios, las horas de salida y llegada, rutas diferentes si conducen a algún lado y, absolutamente, nada de actualizaciones en redes sociales, ni siquiera privadas. Seguimos su consejo religiosamente, pero Megan aún logró extender su alcance. De alguna manera obtuvo los números de teléfono de los padres de David y empezó a llamarlos con historias elaboradas sobre mí, impidiéndole ver a su único sobrino. Cuando eso no funcionó, pasó a su familia extendida, obligándonos a tener conversaciones incómodas con tías, tíos y primos, explicando por qué una mujer que nunca habían conocido los contactaba sobre nuestro bebé. Mientras tanto, se acercaba la fecha del juicio para nuestra orden de alejamiento permanente. Reunimos todas las pruebas, los registros del hospital, los informes policiales, fotografías de la ropa de bebé empapada en vino, registros de las cuentas falsas en redes sociales y declaraciones de testigos como Dakota y Jessica. Jordan estaba seguro de que teníamos un caso sólido. El día antes de la audiencia, recibimos la notificación de que Megan había contratado a su propio abogado, un abogado sorprendentemente conocido por sus tácticas agresivas. No tengo idea de cómo lo pagaba, pero su participación elevó las apuestas considerablemente. En el tribunal, presenté nuestro caso lo más calmada y factual posible, a pesar de mis nervios. Detallé cómo Megan había puesto en peligro a Jackson al darle alcohol, su posterior comportamiento de acoso, el allanamiento y el acoso continuo. Nuestra documentación era exhaustiva y bien organizada, gracias a mi obsesivo registro durante las últimas semanas. Entonces se levantó el abogado de Megan. La retrató como una alcohólica luchadora que había cometido un terrible error y estaba siendo castigada
castigada injustamente mientras intentaba recuperarse. Afirmó que yo tenía un historial de exagerar el comportamiento de Megan debido a celos de la infancia y que estaba usando este incidente para cortarla permanentemente de las conexiones familiares que ella necesitaba desesperadamente para su recuperación. Mi cliente se ha inscrito en rehabilitación, su señoría, dijo con suavidad. Reconoce su grave error de juicio, pero está buscando activamente ayuda. Argumentó que cortar permanentemente los lazos familiares mediante esta orden sería perjudicial para su recuperación y negó la posibilidad de una reconciliación supervisada en el futuro. El juez hizo varias preguntas incisivas a ambas partes y luego anunció que tomaría un aplazamiento de 30 días para revisar todas las pruebas antes de tomar una decisión final. Mientras tanto, la orden de alejamiento temporal permanecería en vigor. Salimos del tribunal sintiéndonos desinflados. Habíamos esperado una resolución inmediata, pero ahora enfrentábamos otro mes de incertidumbre. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a mi madre de pie cerca de las escaleras del tribunal. Se acercó con cautela, luciendo más delgada y cansada de lo que recordaba. ¿Podemos hablar?, preguntó. Solo un minuto. David me apretó la mano pero se alejó para darnos privacidad. Crucé los brazos a la defensiva. No estaba lista para perdonar su traición. Megan nos dijo que tiene pensamientos suicidas, dijo mi madre sin preámbulos. Dice que ser cortada de la familia la está matando. ¿No puedes dejar esta orden de alejamiento y permitirnos trabajar juntos como familia para ayudarla? No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, ella le dio alcohol a mi bebé. Entró en nuestra casa. Nos está acosando. ¿Y quieres que simplemente perdone y olvide porque dice que es suicida? Mi madre bajó la mirada. Solo estamos intentando ayudar a nuestras dos hijas. ¿Eso está tan mal? ¿Cómo nos encontró en la casa de los padres de David?, pregunté de repente, mientras se formaba una sospecha. La expresión culpable de mi madre confirmó mis temores antes de que hablara. Puede que haya mencionado dónde se estaban quedando. No pensé que fuera un secreto. La traición me golpeó de nuevo. Mi propia madre había comprometido nuestra seguridad, mientras intentaba hacerme sentir culpable para que abandonara las protecciones de mi hijo. Tomé una respiración profunda, conteniendo las lágrimas. Estamos terminados aquí, dije en voz baja. No nos contacten de nuevo hasta que decidan de cuál de sus hijas se preocupan realmente por su bienestar. Me alejé y me uní a David en el coche. Mientras conducíamos de vuelta a casa de sus padres, le expliqué lo que había pasado. Decidimos que era hora de cortar el contacto también con mis padres, al menos temporalmente. Habían demostrado que no se podía confiar en ellos ni siquiera con información básica sobre nuestro paradero. Esa noche, la madre de David me entregó un sobre sellado que había sido dejado mientras estábamos en el tribunal. Un joven lo entregó, explicó. Dijo que era importante. Dentro había una carta manuscrita de Thomas, el exnovio de Megan. Explicaba que había terminado con ella después de presenciar de primera mano su obsesión y quería advertirnos sobre el deterioro de su estado mental. Habla todo el tiempo de rescatar a tu bebé, escribió. Ha vuelto a beber mucho y tiene toda una pared cubierta de fotos de él impresas de tus antiguas redes sociales. Estoy realmente asustado por lo que podría hacer y pensé que debían saberlo. Inmediatamente proporcionamos esta información a Jordan y a la policía, quienes finalmente comenzaron a tomar nuestras preocupaciones más en serio. Jordan presentó un anexo a nuestra solicitud de orden de alejamiento, incluyendo la carta de Thomas como nueva evidencia. La noche antes de la fecha reprogramada del juicio, el sistema de seguridad en la casa de los padres de David activó una alerta. Las cámaras captaron a Megan intentando entrar al patio trasero escalando la cerca. La alarma se activó automáticamente, haciendo que huyera antes de poder pasar completamente la cerca. Las imágenes mostraban claramente su rostro, dándonos evidencia fresca e innegable de que violaba la orden temporal. En el tribunal a la mañana siguiente, el juez revisó tanto la evidencia original como los nuevos acontecimientos. Esta vez, Megan apareció sorprendentemente compuesta. Llevaba un vestido conservador, maquillaje mínimo y mantenía la mirada baja en una apariencia de contrición. Su abogado presentó una nueva narrativa. Megan había reconocido sus problemas y estaba buscando activamente tratamiento para su adicción al alcohol. Presentó documentación de un centro de tratamiento como evidencia de su compromiso con el cambio. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, di un relato emocional pero basado en hechos de todo lo que había pasado. Expliqué que, aunque deseaba lo mejor a mi hermana en cualquier esfuerzo genuino de recuperación, sus repetidas violaciones de límites y la naturaleza escalada de su comportamiento me hacían temer por la seguridad de mi familia. Su señoría, dije, con la voz entrecortada a pesar de mis mejores esfuerzos. Me despierto cada noche para comprobar que mi bebé todavía respira en su cuna. No puedo ir al supermercado sin mirar por encima del hombro. Mi hermana le dio alcohol a mi bebé, entró en nuestra casa y ahora nos ha seguido a otra ciudad. Esto no se trata de castigo, se trata de protección. El juez consideró toda la evidencia, particularmente las imágenes recientes de seguridad que mostraban el intento de Megan de entrar a la propiedad de los padres de David. Concedió inmediatamente la orden de alejamiento permanente, ordenando que Megan se mantuviera al menos a 300 metros de mí, David, Jackson y cualquier residencia o lugar de trabajo asociado con nosotros durante un periodo de 3 años. Sentimos un alivio momentáneo al salir del tribunal, pero fue breve. En cuestión de horas, Megan violó la orden enviando un correo desde una nueva dirección. Ningún papel me impedirá llegar a lo que es mío. La sangre no se borra con la firma de un juez. Lo reenvié inmediatamente a la policía y a Jordan, quien nos informó que esta violación podría resultar en su arresto. Los oficiales fueron a la última dirección conocida de Megan para entregarle la orden de alejamiento y posiblemente arrestarla por la violación inmediata, pero descubrieron que había dejado su apartamento días antes. Lo que encontraron allí era inquietante. Según el oficial que nos llamó, su apartamento estaba lleno de botellas de licor vacías y una pared cubierta de fotos impresas de Jackson, algunas tomadas de redes sociales, otras claramente fotografiadas a través de ventanas o desde la distancia. También había mapas con nuestras rutinas anotadas, incluyendo las horas habituales
señales de siesta de Jackson, y cuando David salía normalmente al trabajo, se emitió una alerta para la detención de Megan, lo que solo intensificó nuestro miedo. No saber dónde estaba o cuándo podría aparecer significaba que no podíamos bajar la guardia ni un momento. Decidimos permanecer en la casa de los padres de David en lugar de regresar a la nuestra, sintiéndonos al menos algo más seguros con la comunidad cerrada y las medidas de seguridad adicionales. Pasaron 3 días tensos sin rastro de Megan. Empezamos a tener esperanza de que tal vez hubiera dejado la zona por completo, buscando un nuevo comienzo en otro lugar. David incluso se aventuró brevemente de vuelta a nuestra casa para recoger más de nuestras pertenencias, informando que todo parecía intacto desde que nos habíamos ido. Al cuarto día, Jessica llevó a Jackson al parque comunitario dentro de la vecindad cerrada. La madre de David fue con ellos, dándome mi primera hora sola en semanas. Usé el tiempo para ducharme y secarme el cabello de verdad, pequeños actos de autocuidado que se habían convertido en lujos en nuestro estado constante de vigilancia. Mi teléfono sonó justo cuando estaba terminando. Era Jessica, con la voz tensa por el pánico controlado. «Creo que acabo de ver a tu hermana», dijo en voz baja. «Hay una mujer que nos ha estado siguiendo por el parque durante los últimos 20 minutos. Se mantiene a distancia, pero la reconozco por las fotos que me mostraste». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde estás ahora?» «Cerca del área de juegos. Tu suegra está con Jackson en los columpios. Me aparté para llamarte. Quédate con ellos», le instruí. «David estará allí en 2 minutos. Estoy llamando a la policía». Colgué e inmediatamente llamé a David, que estaba trabajando en la oficina de su padre. Salió corriendo por la puerta sin siquiera terminar la llamada. Luego marqué al 911, explicando la situación y la orden de alejamiento activa. Prometieron enviar oficiales inmediatamente. A través de la ventana de la sala, vi el coche de David saliendo a toda velocidad del camino de entrada. Caminé ansiosamente de un lado a otro, esperando noticias. 5 minutos después, aunque se sintió como horas, David llamó de vuelta. «Tenemos a Jackson», dijo sin aliento. «Vamos para casa ahora». Jessica definitivamente vio a Megan. Intentó huir cuando aparecí, pero los guardias de seguridad la detuvieron en la entrada. «La policía la está deteniendo ahora». Me derrumbé en el sofá con alivio. Cuando llegaron a casa minutos después, abracé a Jackson contra mi pecho, respirando su olor a bebé y dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en semanas, me permití creer que realmente podríamos estar seguros. Más tarde esa noche, un oficial llamó para confirmar que Megan había sido arrestada por violar la orden de alejamiento. Sería retenida pendiente de una audiencia de fianza y, dada su historia de violaciones, había una buena posibilidad de que permaneciera bajo custodia, al menos temporalmente. Agradecimos profusamente a los oficiales por su rápida respuesta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en lo que parecían meses, con la cuna de Jackson cerca de nuestra cama y sabiendo que, al menos por ahora, Megan no podía alcanzarnos. A la mañana siguiente comenzamos serias discusiones sobre nuestros planes a largo plazo. ¿Queríamos regresar eventualmente a nuestra casa? ¿Deberíamos considerar mudarnos a otra ciudad? ¿Cómo manejaríamos los eventos familiares en el futuro, sabiendo que mis padres no podían ser confiables para mantener límites? Teníamos más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Nuestras vidas habían cambiado fundamentalmente por las acciones de Megan y nunca más daríamos por sentada la seguridad de nuestra familia. Lo que viniera después, ya sea que Megan permaneciera bajo custodia o fuera liberada, lo enfrentaríamos juntos, con el bienestar de nuestro hijo como nuestra única prioridad. ¿Crees que alguna vez entenderá lo que hizo?, le pregunté a David mientras estábamos sentados en el porche de sus padres esa noche, viendo la puesta de sol mientras Jackson dormía la siesta dentro. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero sí sé que no es nuestro trabajo ayudarla a entender. Nuestro trabajo es proteger a nuestro hijo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer», asentí, apoyándome en su hombro. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez desde aquel horrible día en que Megan le dio alcohol a nuestro bebé, sentí que realmente podríamos encontrar la manera de salir de esta pesadilla. La audiencia de fianza estaba programada para la mañana siguiente, y David insistió en asistir para asegurarse de que el juez entendiera la gravedad de la situación. Su madre se ofreció a quedarse conmigo y con Jackson, lo que fue un alivio ya que no estaba mentalmente preparada para enfrentar a Megan tan pronto. Cuando David regresó unas horas después, su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. «Consiguió la fianza», dijo, dejándose caer en el sofá a mi lado. «Pero hay condiciones. Tiene que usar un monitor de tobillo para rastrear sus movimientos, someterse a pruebas semanales de drogas y alcohol, y mantenerse al menos a 300 metros de nosotros en todo momento». «¿Cómo se veía?», pregunté, balanceando suavemente a Jackson en mi rodilla. Extrañamente calmada. Su abogado habló la mayor parte del tiempo. Ella solo se quedó sentada mirando al frente. La única vez que mostró alguna emoción fue cuando mencionaron el monitoreo de alcohol. De hecho, discutió con su abogado al respecto. Eso no me sorprendió. Incluso con todo en juego, el alcohol seguía siendo su prioridad. Decidimos permanecer en la casa de los padres de David un poco más, sin confiar del todo en el sistema de monitoreo para mantenernos seguros. Jackson parecía feliz con el arreglo, prosperando bajo la atención adicional de sus abuelos. 2 semanas después, recibimos una llamada de Jordan. Había estado siguiendo el caso de Megan y tenía noticias. «Hicieron una evaluación completa de abuso de sustancias como parte de sus condiciones de fianza», explicó. «La evaluación reveló más que solo alcoholismo. El psicólogo encontró rasgos preocupantes de trastorno de personalidad que podrían explicar su fijación en tu hijo». «¿Qué significa eso para nosotros?», pregunté. «El tribunal ha ordenado que se someta a un tratamiento dual, tanto para la adicción al alcohol como para sus problemas de salud mental. En realidad es algo bueno. Recibirá un monitoreo más completo que solo para la bebida». Sentí una extraña mezcla de emociones ante esta noticia. Por un lado, era validante escuchar a profesionales confirmar lo que habíamos sospechado, que los problemas de Megan iban más allá del alcohol. Por otro lado, un diagnóstico no deshacía el trauma que había causado ni garantizaba que realmente mejoraría. Alrededor
Alrededor de un mes después del tratamiento ordenado por el tribunal de Megan, recibimos una carta formal de su terapeuta. Estaban solicitando una sesión familiar supervisada como parte de su plan de tratamiento. La carta enfatizaba que nuestra participación era completamente voluntaria y solo ocurriría en un entorno terapéutico controlado. David y yo lo discutimos con nuestro propio terapeuta, el Dr. William, con quien habíamos continuado las sesiones por video. Les aconsejaría que no lo hagan en esta etapa temprana, dijo. Megan necesita mostrar un progreso sostenido en su terapia individual antes de que la participación familiar sea beneficiosa. Y aún entonces, recomendaría empezar solo con ustedes dos adultos, sin incluir a Jackson. Enviamos una respuesta educada pero firme, rechazando la invitación, explicando que no estábamos listos para un contacto directo. Para nuestra sorpresa, la terapeuta respondió con comprensión, diciendo que continuarían trabajando con Megan individualmente y podrían contactarnos de nuevo en el futuro si fuera apropiado. Por esa época, mis padres hicieron otro intento de reconciliación. Mi padre llamó al teléfono de David, sabiendo que probablemente no respondería si intentaban contactarme directamente. Por favor, solo escucha, dijo papá cuando David lo puso de mala gana en altavoz. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho. También hablamos con los médicos de Megan. Ahora entendemos que hemos estado habilitando su comportamiento durante años, poniendo excusas en lugar de hacerla responsable. Eso es genial, pero llega un poco tarde, respondí, sin molestarme en ocultar la amargura en mi voz. Lo sabemos, intervino mamá, aparentemente también en la llamada. Fallamos con nuestras dos hijas. Fallamos contigo al no protegerte de su comportamiento y fallamos con ella al no conseguirle ayuda antes. Pero esta vez realmente está cambiando. Los médicos dicen que su progreso es notable. Suspiré, exhausta por el ciclo de esperanza y decepción. Incluso si eso es cierto, proteger a Jackson viene antes que los sentimientos de cualquiera, incluidos los tuyos, los de ella y los míos. Hubo silencio del otro lado. Luego la voz de mi padre, más suave ahora. Entendemos eso. Por primera vez creo que realmente lo hacemos. No hice ninguna promesa, pero sí acepté dejar que continuaran recibiendo actualizaciones sobre Jackson por correo electrónico y fotos. Fue una pequeña concesión que no me costaba nada, pero que podría ayudar a reconstruir algún tipo de relación eventualmente. Aún así, dejé claro que cualquier información compartida con Megan resultaría en un corte inmediato de la comunicación. Pasaron 6 meses con relativa calma. Según los informes de su centro de tratamiento, Megan estaba cumpliendo con todos los requisitos. Asistía a sesiones de terapia, mantenía la sobriedad, verificada por pruebas, y no había violado la orden de alejamiento ni las condiciones de monitoreo. Nos adaptamos gradualmente a una nueva normalidad, regresando eventualmente a nuestra propia casa, después de instalar un sistema de seguridad integral que haría envidiar a una bóveda de banco. Entonces llegó una carta redactada formalmente, entregada a través de su terapeuta según lo permitido por el tribunal. En ella, Megan reconocía sus acciones sin excusas ni manipulación, expresaba remordimiento por haber puesto en peligro a Jackson y por el posterior comportamiento de acoso. No pedía perdón ni acceso a Jackson, solo reconocía el daño que había causado y su compromiso con la recuperación. Leí la carta varias veces, analizando cada palabra en busca de manipulación oculta o chantajes emocionales. Al no encontrar ninguno, se la mostré a David. ¿Qué piensas?, preguntó. No lo sé, admití. Parece genuina, pero ya nos han engañado antes. No estoy lista para responder, pero tampoco la tiraré. Decidimos reconocer la recepción de la carta a través de su terapeuta, pero mantuvimos nuestra posición de que el contacto directo no estaba actualmente sobre la mesa. La terapeuta continuó enviando actualizaciones ocasionales, todas indicando mejoras significativas tanto en la sobriedad de Megan como en su comprensión de los límites. Me mantuve cautelosa, insistiendo en evidencia concreta de cambio durante un periodo prolongado antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Acordamos recibir actualizaciones, pero nos negamos al contacto directo hasta que demostrara al menos un año de estabilidad. Fue una línea dura, pero una que David apoyaba plenamente. Algunos familiares nos llamaron tercos, pero ellos no habían vivido lo que nosotros. 14 meses después del arresto de Megan, su terapeuta se contactó de nuevo, proponiendo una reunión cuidadosamente controlada en su oficina. La idea me provocó una espiral de ansiedad. A pesar de toda la evidencia del progreso de Megan, la idea de enfrentarla traía de vuelta todo el miedo y el trauma. David sugirió un compromiso. ¿Qué tal una sesión por video primero? Así podríamos desconectarnos inmediatamente si las cosas se complican. Parecía un término medio razonable. Programamos la sesión para la semana siguiente, con su terapeuta moderando y nuestro terapeuta, el Dr. William, uniéndose. Cuando apareció la cara de Megan en la pantalla, me impactó lo diferente que se veía. Su cutis estaba más claro, sus ojos más brillantes y enfocados. La apariencia ligeramente hinchada que viene con la bebida pesada había desaparecido. Parecía genuinamente transformada. Gracias por aceptar esto, comenzó. Sé que no debe haber sido una decisión fácil. Durante la siguiente hora, habló con franqueza sobre su viaje de recuperación. Reconoció el daño que había causado sin excusas, asumiendo plena responsabilidad por sus acciones. Habló del trabajo que había hecho para entender las raíces de su alcoholismo y su fijación poco saludable en Jackson. Estaba intentando llenar un vacío dentro de mí, explicó. Cuando te embarazaste, me convencí de que ser tía me daría propósito. Luego, cuando justificadamente me alejaste después de lo que hice, esa obsesión simplemente creció. Escuché en silencio, monitoreando mis propias reacciones emocionales mientras intentaba evaluar su sinceridad. Espero que algún día pueda ser tía de Jackson en la capacidad que ustedes consideren apropiada, dijo hacia el final de la sesión. Pero entiendo que eso puede que nunca suceda, y eso es una consecuencia de mis acciones que tengo que aceptar. Ese comentario activó mis instintos protectores. Aprecio tu progreso, dije con cuidado, pero necesito ser muy clara. El acceso a mi hijo no está sobre la mesa en ningún futuro previsible. Cualquier relación que podamos reconstruir sería entre nosotras, como hermanas solamente. Para mi sorpresa, ella asintió sin discutir. Entiendo completamente. Ese es un
un límite totalmente razonable. Después de varias sesiones más por video durante el curso de 2 meses, acordamos con cautela una reunión en persona en la oficina de su terapeuta. Cuando Megan llegó, llevaba una bolsa de regalo. «Esto es para Jackson», dijo extendiéndola. Me tensé inmediatamente, pensando en la ropa empapada en vino de antes. Discutimos que no habría regalos, le recordé. Tienes razón, lo siento. Dejó la bolsa a un lado sin protestar. Viejo hábito. Debería haber respetado ese límite. El hecho de que aceptara esta corrección sin ponerse a la defensiva fue en realidad más convincente que cualquier disculpa podría haber sido. A lo largo de la sesión, se mantuvo enfocada en hacer enmiendas a David y a mí, en lugar de intentar establecer cualquier conexión con Jackson. Cuando mis padres se enteraron de que estábamos teniendo estas reuniones, inmediatamente empezaron a presionarnos para acelerar el proceso de reconciliación. Ya han pasado casi 2 años, argumentó mi madre durante una llamada. Megan ha hecho todo lo que los tribunales y los médicos han pedido. ¿No crees que ya es hora de ser una familia de nuevo? No, dije con firmeza. Reconstruir la confianza lleva años, no meses. El hecho de que intenten apresurar esto muestra que todavía no entienden completamente la situación. Eso terminó rápidamente la conversación. Con el tiempo, mis padres aprendieron que presionar solo resultaba en que nosotros nos alejáramos más. Eventualmente aceptaron nuestro ritmo, incluso si no lo entendían del todo. Al llegar al segundo aniversario de la recuperación de Megan, habíamos establecido una relación cautelosa y distante. Ella asistía a reuniones familiares ocasionales donde Jackson estaba presente, pero bajo condiciones estrictas. Se mantenía completamente sobria y nunca estaba sola con él. Aceptaba estas limitaciones sin quejas, pareciendo entender que eran las consecuencias naturales de sus acciones pasadas. Mientras tanto, continué mi propia terapia, trabajando a través del trauma y la hipervigilancia que todavía me afectaban. Saltaba con ruidos inesperados y todavía revisaba las cerraduras varias veces cada noche. Luchaba con ansiedad cada vez que Megan estaba en la misma habitación que Jackson, vigilando cada uno de sus movimientos como un halcón. El doctor William me aseguró que estas reacciones eran normales dada lo que habíamos experimentado y que probablemente se aliviarían con el tiempo y la seguridad continua. No estás obligada a confiar en alguien que te ha dado razones para no hacerlo. La confianza se gana, no se debe. Esa perspectiva me ayudó a navegar los sentimientos complicados que surgían mientras Megan continuaba demostrando cambio. Estaba aprendiendo a confiar en mis instintos mientras permitía la posibilidad de una reconciliación medida. Cuando Jackson cumplió 4 años, celebramos una pequeña fiesta de cumpleaños en un parque local. Asistieron familiares y algunos amigos, incluyendo a Megan, quien ahora tenía casi 3 años de sobriedad. Trajo un regalo modesto que primero me mostró para su aprobación, un libro ilustrado sobre dinosaurios, la obsesión actual de Jackson. Durante la fiesta noté que Megan se apartaba del grupo, sentándose sola en un banco al borde del área de juegos. Dudé, luego decidí unirme a ella. ¿Todo bien?, pregunté. Solo tomando un momento, dijo. Estas reuniones todavía pueden ser desencadenantes a veces. Estar alrededor de personas que están bebiendo, quiero decir, ni siquiera había pensado en eso. Varios adultos estaban tomando cerveza o vino con la pizza. ¿Necesitas irte? Lo entenderíamos. Ella negó con la cabeza. No, ahora tengo estrategias de afrontamiento. En realidad quería decirte algo. Hoy marca 3 años sobria para mí. Felicidades, dije, genuinamente impresionada por el hito. No quiero hacer un gran asunto al respecto, continuó. No es por eso que lo mencioné. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por mantener tus límites. Si hubieras cedido cuando yo estaba manipulando a todos, si me hubieras permitido volver fácilmente a tu vida, probablemente no habría conseguido la ayuda que necesitaba. Tu negativa a aceptar mi comportamiento me obligó a confrontar realmente mis problemas. No supe qué decir a eso. Después de un momento, simplemente asentí y dije, me alegra que estés mejor. Mientras caminaba de vuelta a la fiesta, me di cuenta de que habíamos encontrado un nuevo equilibrio. No la estrecha hermandad que podría haber soñado de niña, sino una relación cuidadosamente gestionada construida sobre un respeto ganado con esfuerzo. La seguridad y el bienestar de Jackson seguían siendo la prioridad innegociable, pero ahora había espacio para una interacción cautelosa. La semana pasada, Megan celebró 4 años de sobriedad. Se mudó a una ciudad vecina por un trabajo en consejería de adicciones, usando su experiencia para ayudar a otros a superar la adicción. Mantiene límites apropiados, siempre verificando antes de enviar regalos para los cumpleaños o fiestas de Jackson. Nunca pide tiempo sin supervisión con él, y respeta nuestras decisiones como padres sin cuestionarlas. A veces me sorprendo observándola interactuar con Jackson durante las reuniones familiares, él mostrándole su última creación de Lego, ella respondiendo con un interés apropiado. En esos momentos siento una mezcla compleja de emociones, cautela persistente, tristeza por lo que podría haber sido en una realidad diferente, pero también un aprecio mesurado por el trabajo que ha hecho para cambiar. Jackson conoce una versión simplificada de nuestra historia. Le explicamos que la tía Megan estaba muy enferma cuando él era bebé y tomó algunas malas decisiones que significaron que no pudiera verlo durante mucho tiempo. Él lo acepta con la lógica directa de los niños, ni particularmente apegado a ella, ni temeroso de ella. En cuanto a mí, he llegado a aceptar que algunas heridas nunca se curan completamente. Dudo que alguna vez me relaje por completo cuando Megan esté cerca de Jackson. Probablemente siempre tendré ese impulso instintivo de acercarme cuando interactúe con él, pero el miedo agudo ha disminuido, reemplazado por una cautela vigilante que se siente manejable. David y yo discutimos recientemente tener otro hijo. La conversación trajo una ansiedad inesperada para mí. Los recuerdos de aquellos días aterradores con Jackson volvieron, pero David me recordó suavemente que ya no somos las mismas personas que éramos entonces. Somos más fuertes, más preparados, con límites firmemente establecidos. No podemos dejar que el miedo a lo que pasó en el pasado nos impida construir nuestro futuro, dijo, sosteniendo mi mano sobre la mesa de la cocina. Tiene razón, por supuesto. La mejor venganza contra el trauma es no dejar que controle tu vida
vida para siempre. Estamos avanzando con cautela, pero deliberadamente, manteniendo nuestros límites firmes, mientras permitimos la posibilidad de crecimiento y cambio. Todavía tengo la carta que Megan envió desde el tratamiento hace todos esos años. La guardo como recordatorio de lo lejos que hemos llegado todos, pero también como evidencia en caso de que alguna vez la necesitemos de nuevo. La confianza, una vez rota, nunca es exactamente la misma, pero la vida continúa y las familias evolucionan. La nuestra ciertamente se ve diferente a como nunca imaginé, moldeada por crisis y dolorosos ajustes de cuentas, pero en última instancia, más fuerte por haber resistido la tormenta. A veces la gente pregunta si he perdonado a mi hermana. Esa es una pregunta complicada sin una respuesta simple. He aceptado la realidad de nuestra relación tal como existe ahora. He reconocido su trabajo hacia el cambio, pero el perdón implica olvidar, y como madre, nunca puedo olvidar. En cambio, he encontrado algo más práctico y sostenible, una paz cautelosa construida sobre expectativas claras y comportamiento demostrado, en lugar de promesas u obligaciones. Eso es lo que tiene la vida real. Rara vez termina con lazos perfectos y resoluciones impecables. A veces el mejor final no es la reconciliación, sino una comprensión más clara de los límites necesarios. A veces el heroísmo se parece simplemente a proteger a tu hijo, día tras día, de cualquier amenaza que pueda surgir, incluso cuando esas amenazas vienen de personas que deberían haberlos amado. Si hay una cosa que he aprendido a través de todo esto, es confiar en mis instintos como madre. Sabía que mi hermana tenía problemas, pero permití que la presión social y las expectativas familiares anularan mi mejor juicio. Nunca más. La seguridad de mi hijo siempre será lo primero, sin importar a quién pueda ofender los límites que establezcamos. Para aquellos que enfrentan situaciones similares con familiares que ponen en peligro a sus hijos, mi consejo es simple. No le debes a nadie acceso a tu hijo, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a nadie. Una relación con tu hijo es un privilegio, no un derecho. Y aquellos que violan tu confianza con algo tan precioso como la seguridad de tu hijo, pierden ese privilegio, potencialmente para siempre. En cuanto a mi hermana, espero que su recuperación continúe. Espero que encuentre realización en su trabajo ayudando a otros a superar la adicción. Espero que el crecimiento que ha mostrado sea genuino y duradero. Pero mi prioridad sigue sin cambiar. Proteger a mi familia, mantener límites apropiados y crear un entorno seguro y estable para que mi hijo crezca. Ese no es un final de cuento de hadas, pero es uno real. Y en el mundo desordenado y complicado de las dinámicas familiares y la adicción, la realidad es todo con lo que tenemos que trabajar. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.